Bueno, vamos a dar comienzo al módulo 3 con un repaso de neuroanatomía. Vamos a seguir con ecografía cerebral normal y el objetivo de este módulo es que aprendan a reconocer la patología hemorrágica del pretérmino, la hemorragia intraventricular y sus complicaciones, la hidrocefalia poshemorrágica, el hematoma parenquimatoso y su lesión concomitante de sustancia blanca, que es la leucomalacia. Así que esos serían los objetivos. Vamos a comenzar entonces con un recuerdo anatómico eh, para ponernos en tema. Eh, el encéfalo es la parte del sistema nervioso que se encuentra dentro de la cavidad craneana y para su mejor estudio podemos dividirlo en un prosencéfalo, que a su vez tiene dos partes, el telencéfalo, que serían los hemisferios cerebrales, y una porción central, que es el diencéfalo. Entonces, telencéfalo, diencéfalo y una porción media que es el mesencéfalo y una tercera porción que sería el rombencéfalo, que a su vez lo podemos dividir en metencéfalo, que vamos a tener el cerebelo y la protuberancia, y el mielencéfalo, que es el bulbo. Nosotros vamos a tratar de hacer un repaso para poder ubicarnos después en las ecografías, teniendo en cuenta dos reparos anatómicos. Por un lado, el sistema ventricular en el centro del sistema nervioso, y por otro lado, los diferentes surcos y cisuras que nos van a delimitar los diferentes giros. Entonces, vamos a relacionar también que en el prosencéfalo vamos a tener en el telencéfalo los ventrículos laterales, en el diencéfalo el tercer ventrículo, en el mesencéfalo el acueducto mesencefálico de Silvio, y en el rombencéfalo al cuarto ventrículo. eh, para mejor estudiar, nosotros vamos a repasar que en el telencéfalo vamos a tener diferentes lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, y uno que está escondido, que lo vamos a observar cuando podemos abrir los lóbulos parietales y frontales y el temporal, y vamos a encontrar al lóbulo de la ínsula. En la superficie externa del cerebro nosotros vamos a reconocer diferentes surcos y cisuras. Quizá uno de los más importantes es el que separa al lóbulo temporal del lóbulo frontal y del lóbulo parietal, y en cuyo fondo, si nosotros separamos estos dos lóbulos, encontramos al lóbulo de la ínsula. Entonces, a este surco lo vamos a llamar surco lateral o cisura de Silvio. Cuando ya avancemos en el recuerdo anatómico, vamos a relacionar estos surcos y cisuras con el pasaje de algunos vasos, a veces venosos, a veces arteriales. En este caso, en el surco de Silvio, vamos a encontrar a las ramas de la arteria cerebral media. Otro surco muy importante es el surco central. El surco central tiene por delante otro surco, que es el surco precentral, y por detrás otro surco, que es el poscentral.
estos surcos son muy importantes porque por delante del surco central se va a encontrar el área motora y por detrás el área sensitiva, y este surco central eh, lo vamos a tener muy en cuenta cuando estudiemos lesión de sustancia blanca por la ubicación a este nivel frontoparietal de lesión de sustancia blanca con implicancia de sus lesiones en secuelas motoras. Entonces, surco central, surco precentral, surco postcentral. Después tenemos otros surcos, digamos, podemos decir más accesorios, como ser el surco temporal superior y el temporal inferior, que nos vamos a ver después cómo nos van a ayudar a delimitar diferentes giros. Entonces, repasando el giro, el surco lateral o cisura de Silvio, el surco central, el surco precentral, el postcentral y un surco temporal, temporal superior, temporal inferior, frontal superior, frontal inferior. Entonces, estos surcos nos van a ayudar a delimitar diferentes giros o circunvoluciones. Por delante del surco central vamos a tener el giro precentral, por detrás el postcentral, y dijimos que vamos a tener muy en cuenta esta zona cuando hablemos de leucomalacia. Después tenemos las circunvoluciones frontales, superior, media e inferior, y la temporal superior, temporal media, temporal inferior, la supramarginal y la angular. Recordamos entonces los giros pre y postcentrales. Cuando nosotros observamos al sistema nervioso por su parte media, vamos a encontrar una estructura muy importante, que son fibras, es decir, sustancia blanca, que conectan un hemisferio con el otro hemisferio, y es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene un pico, una rodilla, un cuerpo y un esplenio. Por arriba nos queda delimitado un surco, que es el surco del cuerpo calloso. Eh, por encima del surco del cuerpo calloso hay una estructura, que es el cíngulo, y que está delimitado entre el surco del cuerpo calloso y el surco que lleva su mismo nombre, que es el surco del cíngulo, y cuando le agregamos este surco sería el marginal, así que este es el surco del cíngulo. Como estructura importante paralela a esta parte de la dura madre, que es la tienda del cerebelo, vamos a tener este surco que dijimos que va paralelo, que es el surco calcarino, y el surco que divide al lóbulo parietal del occipital, que es el surco parieto-occipital. Estos surcos nos van a permitir delimitar diferentes giros y zonas. Vamos a tener el cíngulo, por el cual discurren fibras que van a conectar el lóbulo frontal, el parietal, y luego se irá hacia temporal. Vamos a tener el giro llamado lingual entre la tienda del cerebelo, es suracalcarina, la precunia y
la cuña. Volviendo a repasar las estructuras que se pueden ver por la cara medial, tenemos del telencéfalo los hemisferios cerebrales, las fibras comisurales del cuerpo calloso, vemos la tienda del cerebelo y paralela a ella la cisura calcarina, el surco parieto-occipital. Esto todo es del encéfalo, esto es diencéfalo con el tercer ventrículo, que ya vamos a ver cómo lo delimitamos. Este es el mesencéfalo con el acueducto del Silvio, este es el rombencéfalo con el cuarto ventrículo. En cuanto a las relaciones óseas, acá vamos a tener la escama del occipital. Acá tenemos la porción de base del cráneo que se origina también en el hueso occipital. Acá la base del cráneo dada por el esfenoides, así que a toda esta porción de base del cráneo la vamos a llamar base occipital, base esfenoides. Y la parte del tronco que está en relación con estas estructuras óseas la vamos a llamar la porción basilar. Si nosotros miramos al cerebro por su cara inferior, vamos a reconocer dos surcos importantes. Los surcos olfatorios. Los surcos olfatorios se producen por la presencia de este nervio, que es el nervio olfatorio. Este es el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio. Esto es la cisura interhemisférica. Cisura interhemisférica, surco olfatorio. Y después acá tenemos otro surco representado en verde, que es el surco colateral. Lo que estamos viendo aquí serían los lóbulos frontales vistos por su cara inferior, y acá vamos a tener que están apoyados sobre las órbitas. Estos son los lóbulos temporales que tienen esta estructura que se llama uncus del temporal, y estas serían las porciones temporo-occipital. Esto es la cisura interhemisférica. Lo que vemos aquí es el quiasma óptico. Estos serían los nervios ópticos. Este sería la hipófisis, los tubérculos mamilares. Este sería un corte del mesencéfalo con el acueducto mesencefálico de Silvio. Y esto sería la parte posterior, el forceps posterior del cuerpo calloso. Volviendo a lo que nos delimitan los diferentes surcos y cisuras, vamos a tener que entre las cisuras interhemisféricas y los surcos olfatorios nos quedan estos giros que vamos a llamar giros rectos, y por fuera todos los giros orbitarios que después están divididos en diferentes, pero vamos a decir que tenemos el giro recto, el surco olfatorio y los giros o circunvoluciones orbitarias. Y que el surco colateral nos va a delimitar un giro interno, ¿sí? En relación a la cisterna. Acá tenemos la cisterna ambiens, que sería el giro para-hipocampal, porque acá después vamos a ver que está la formación del hipocampo, y los giros parieto-temporales hasta lo más lateral, que sería el giro temporal inferior. Entonces, estuvimos viendo la conformación del telencéfalo por su cara, digamos, externa, donde los diferentes surcos y cisuras nos delimitan algunos giros que hemos nombrado. Ahora vamos a pasar a la porción a la que llamamos diencéfalo, en la cual nosotros vamos a tener diferentes estructuras, eh, pero que la vamos a relacionar el diencéfalo cuando lo relacionamos
como vimos antes, al telencéfalo con los ventrículos laterales, al diencéfalo lo vamos a relacionar con un ventrículo que está en la parte media, que es el tercer ventrículo. Acá tenemos, esta es la zona del diencéfalo y vamos a hablar de sus límites. Tenemos un límite anterior, que es lo que comunica el tercer ventrículo con los ventrículos laterales. A esto lo llamamos agujero interventricular o foramen de Monro, que queda delimitado por dos estructuras. Esto que tenemos acá es el tálamo, estos son los núcleos anteriores del tálamo, y esto que tenemos acá, que después vamos a ahondar un poquito, es el fornix, el cuerpo del fornix, y esto es las columnas del fornix. Entonces el orificio interventricular nos queda entre los núcleos talámicos anteriores y las columnas del fornix, orificio interventricular. Tenemos unas fibras comisurales iguales que las del cuerpo calloso, pero más pequeñas, que es la comisura blanca anterior. Esta laminita es la lámina terminal. Y lo que estamos viendo acá es el quiasma óptico. La pared inferior, que sería esta, vamos a tener el quiasma, el infundíbulo de la glándula hipófisis, esta estructura que es el tubercinedium, cuyos amartomas provocan pubertad precoz, y los tubérculos mamilares. El límite lateral del diencéfalo es esta estructura, que es la cápsula interna que separa al diencéfalo de los núcleos grises de la base. Entonces acá tenemos un corte axial, vemos la cisura interhemisférica, el cuerpo calloso, la cisura interhemisférica, el forceps posterior del el cuerpo calloso. Y acá vemos a la cápsula interna, que tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Todo lo que se ve marrón es sustancia gris, todo lo que se ve blanco es sustancia blanca. La corteza, esto es la cisura silviana, lo que nos queda acá entre los lóbulos temporales y lo que sería frontoparietal es el lóbulo que está escondidito, que es el lóbulo de la ínsula, y acá tenemos el sistema ventricular de los hemisferios cerebrales, que son los ventrículos laterales, y acá tenemos en el medio al tercer ventrículo, que correspondería al ventrículo del diencéfalo. El límite superior del diencéfalo va a estar dado por la tela coroidea y el plexo coroideo, que discurren por debajo de lo que dijimos que era el fornix. Esta sería la visión vista por arriba. Esto es el fornix, el septum pelúcido, el cuerpo calloso. Si quieren, repasamos los núcleos grises. Acá tenemos entonces la cisura interhemisférica, el cuerpo calloso, el septum pelúcido, entre los núcleos talámicos anteriores y las columnas del fornix, el foramen interventricular. Este es el septum pellucidum. Este núcleo gris es la cabeza del núcleo caudado. Estos son los núcleos talámicos, la cápsula interna que separa al diencéfalo de los núcleos grises de la base, el resto, que serían el putamen, el lenticular, que estaría formado por fuera por el putamen y por dentro por los dos núcleos, el lateral y el medial del globo pálido. Todo junto sería el lenticular. Después tenemos esta parte de sustancia blanca. Si esto es la cápsula interna, esta es la cápsula externa. Acá tenemos sustancia gris, que es el claustro o antemuro, y esta sustancia blanca la denominamos cápsula extrema. Esto que vemos rojo acá por detrás de los núcleos posteriores del tálamo, que sería el pulvinar, es el atrio,
del ventrículo lateral, ocupado por la porción más ancha del plexo coroideo, que es el glomus del plexo, y acá tenemos en un corte más bajo este triangulito que sería el cuerno occipital. En el cuerno occipital y en el cuerno frontal no vamos a tener presencia de plexo coroideo. Esto es la cabeza del caudado que gira alrededor del tálamo y esto es la cola del núcleo caudado. Volviendo a nuestro inicio, el diencéfalo entonces tenía, perdón, el diencéfalo entonces tenía un límite anterior, que es el foramen de Monro, la comisura blanca, la lámina terminal y el quiasma. Acá vamos a poder ver bien por ecografía muchas veces el foramen de Monro. Vamos a ver el tercer ventrículo, que ahora vamos a ver cuáles las relaciones laterales, si quieren la vamos diciendo. Estos son los núcleos del tálamo, estos son los núcleos del hipotálamo. Volvemos, entonces, en rojo tenemos el tálamo, acá tenemos los núcleos de la zona del hipotálamo, vamos a tener al subtálamo y lo otro que vamos a tener es el epitálamo. En el epitálamo vamos a tener a esta glándula, que es la glándula pineal. Acá tenemos el receso posterior o pineal del tercer ventrículo y estos recesos que están por acá adelante, que serían por encima del quiasma, el supra, que es el quiasma óptico, el supraóptico, y en relación al infundíbulo de la glándula hipófisis, el infundibular. Vemos entonces acá el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenium del cuerpo calloso, el fornix que tiene por debajo al plexo coroideo ubicado en el techo del tercer ventrículo. Esta estructura que está representada acá es una conexión entre el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Acá nos quedaría marcadito como un surquito que va desde el foramen de Monroe hasta el foramen interventricular y que es el que está separando los núcleos del tálamo de los núcleos del hipotálamo. Cuando nosotros hacemos un corte coronal, tenemos acá esta estructura que es el cuerpo calloso, con fibras que cruzan de un lado para el otro, que terminan en ángulo agudo. Y después vamos a ver que a nivel del cuerpo, del ventrículo lateral, va a estar relacionado entonces con esta estructura gris, que es el cuerpo del núcleo caudado, y con esta que tenemos representada en rojo, que dijimos que eran el tálamo. Entonces tenemos como dos concavidades, una dada por el cuerpo del caudado y los núcleos talámicos. En el medio nos queda el tercer ventrículo como límite interno, el septum pellucidum. Estas estructuras son eh, parte de las columnas del fornix, y dentro del cuerpo del ventrículo lateral vamos a ver el plexo coroideo, el plexo que va a pasar por el foramen de Monroe y va a estar ubicado en el techo del tercer ventrículo. Acá lo que estamos viendo es esta estructura, que es la hendidura lateral de Villard, donde penetra el plexo coroideo, y acá vemos el cuerno temporal relacionado con el hipocampo. Esta estructura gris de forma triangular, habíamos dicho, este es el brazo anterior de la cápsula interna, y estas estructuras grises son los núcleos del putamen y el globo pálido lateral y el globo pálido medial. El fornix entonces es una estructura que tiene diferentes porciones. Se origina cerca del hipocampo en relación a los núcleos amigdalinos.
esto sería parte de esta zona relacionada con el hipocampo, tiene unas columnas posteriores, un cuerpo y perdón, tenemos las columnas que son anteriores, un cuerpo y los pilares que son posteriores. Entre las dos partes del cuerpo hay una estructura que los comunica, que es como una comisura y que tiene esta forma de este instrumento que se llama salterium, así que a esto se lo llama salterium, que sería esta estructura. Esto sería entonces el fornix, que después se separa de la línea media, y las columnas son los que forman el borde anterior de la conexión de la conexión entre el ventrículo tercero y los ventrículos laterales, es decir, el foramen interventricular. Esta es la cabeza de los caudados y el fornix se arrolla alrededor del tálamo. Nosotros cuando hagamos la ecografía siempre nos vamos a basar en algo periférico, que son los surcos y cisuras, y en algo interno, que son el sistema ventricular. Y a través del sistema ventricular nosotros vamos a, conociendo sus relaciones, saber a qué estructuras anatómicas estamos observando. Entonces, vamos a repasar cómo se ven el sistema ventricular, que tienen estructuras laterales, que son los ventrículos laterales, estructuras mediales, que son el tercer y el cuarto ventrículos, comunicados por el mesencéfalo. Acá tenemos un corte anatómico, un esquema de un corte anatómico, perdón, digamos, como si fuera un corte coronal, y en el que estamos viendo la cisura interhemisférica, las fibras que conectan un hemisferio del otro, que son las fibras del cuerpo calloso. Entonces, la cara superior de este ventrículo, que es el ventrículo lateral en su porción frontal, está formada por la rodilla y el parte del cuerpo calloso, lo que se llama forceps menor. Una cara medial está formada por dos hojitas que separan un ventrículo del otro, que es el septum pellucidum, que pueden tener líquido que lo separa las dos hojitas, que no se comunica con el sistema ventricular. Cuando tiene líquido que separa las dos hojitas, se llama cavum del septum pellucidum. Y en relación a la porción lateral o inferolateral, vamos a tener esta estructura gris, que es la cabeza del núcleo caudado, donde se unen el pecho, que sería, o cara superior, el cuerpo calloso, con el núcleo caudado. Nos queda un borde lateral, que sería el ángulo superoexterno. Todo esto que se ve acá es la cisura interhemisférica, esto es sustancia gris. Estas son las arterias que va por arriba del cuerpo calloso, que son ramas de la cerebral anterior, que es esta arteria que estamos viendo aquí. Entonces son las arterias pericallosas. Estas que van por el surco del cíngulo son las calloso-marginales. Estas son las carótidas, y estas son las arterias llamadas perforantes, que se dirigen a estas estructuras grises, al caudado, al lenticular, y entonces esta ya va a ser unas arterias muy importantes durante el periodo fetal, en el cual la matriz germinal está proliferada. Así que vasos lenticuloestriados, que son rama de esta arteria, que es la arteria cerebral media, que se origina en esta que es la carótida. Entonces, carótida cerebral media, que después se divide en dos ramas, superior e inferior, y acá tenemos la arteria cerebral anterior de un lado, la cerebral anterior del otro, y la comunicante anterior. Vasos
lentículo estriados. Los ventrículos laterales tienen una porción central o cuerpo del ventrículo lateral, cuyo cara superior está dada por el cuerpo calloso, la cara medial por el septum pellucidum, un poco por abajo por la estructura que correspondería al cuerpo de lo que llamamos fornix, y una cara lateral en las cuales tiene dos concavidades, que sería la de arriba en relación al cuerpo del núcleo caudado y la de abajo en relación a los núcleos talámicos, y la parte más anterior, esta esto sería el tercer ventrículo. Después ya vamos a ver la relación. Ahora acordémonos que tenemos entonces el caudado, el tálamo, entre el caudado y el tálamo lo que se llama estría terminal del tálamo, y por acá va la vena tálamo estriada superior. Es decir, entre el caudado y el tálamo, la vena tálamo estriada superior. Esto sería el dorso del tálamo, y esta vena que vemos acá sería la vena cerebral media interna, que ya vamos a ver que son parte del sistema venoso profundo. Lo que vemos acá es el hipocampo, este es el cuerno temporal, que ya lo vamos a poder eh, dar sus referencias anatómicas. Este es el núcleo lenticular, el putamen, el globo pálido, la cápsula interna en su brazo anterior. Entonces hablamos del cuerno frontal del cuerpo. Ahora vamos a hablar del cuerno occipital, que sería el cuerno más eh, posterior, que va a tener diferentes caras. Una cara lateral, que va a estar en relación a las fibras del eh, cuerpo calloso, y las que van a formar parte del cuerpo calloso, lo que llamamos tapetum, que son fibras del lóbulo temporal y occipital, que después van a formar parte del cuerpo calloso, y un poco por fuera a las radiaciones ópticas. Una cara inferomedial, en la cual vamos a tener el cuerpo calloso, el force mayor, el rodete del cuerpo calloso, y una impronta de una cisura que vimos que era paralela a la tienda del cerebelo, que era el surco calcarino. A esta impronta se llama calcar avis. Y en la cara inferior se va a relacionar con la protrusión que produce el surco colateral, y a esto lo llamamos eminencia colateral. Entonces, para acordarnos del cuerno occipital, es que se relaciona con el cuerpo calloso, por dentro con la cisura calcarina, por arriba con el cuerpo calloso y las fibras del tapetum, y que lateral a ellas pasan las radiaciones ópticas. Por último, hablamos del cuerno temporal, que tiene como techo esta estructura gris, que es la cola del caudado, y parte de las fibras que van a formar después el cuerpo calloso, a las que denominamos tapetum. Acordémonos de la cola del caudado. Una cara inferior, que está dada por la eminencia eh, colateral y lo que se llama alveo del eh, hipocampo. Una cara lateral, en la cual también vamos a tener el cuerpo calloso o tapetum, y la más importante, que sería la cara medial, que está toda la formación del hipocampo, con lo que se llama fimbria del hipocampo. Y lo más importante es que por aquí, acá estaría la cisterna ambiens y la hendidura lateral, o hendidura transversa, o fisura coroidea, pasa el plexo coroideo, que lo vamos a encontrar en su cara medial en relación entonces con el hipocampo. Formación del hipocampo, cola del caudado, y la parte lateral con lo que sería el cuerpo calloso con fibras del tapetum, en donde confluyen los diferentes cuernos, es decir, el cuerno temporal y el cuerno occipital,
A eso lo llamamos atrio de los ventrículos laterales. Y va a tener una cara anterior en la cual vamos a encontrar a la cola del núcleo caudado cuando da la vuelta por aquí. Esta es la cabeza del núcleo caudado. Vamos a encontrar a la cola del núcleo caudado, la porción posterior del tálamo, que es el pulvinar, y alojado aquí al plexo coroideo. Acá estamos viendo desde arriba la cabeza del caudado, que era el límite inferior del cuerno frontal, el septum pellucidum. Acá vemos al fornix, entre los núcleos talámicos anteriores y el fornix, el foramen interventricular, que comunica al tercer ventrículo con los ventrículos laterales. Esto que vemos acá es el tálamo. Acá estamos viendo el mesencéfalo, que es su cara posterior. Podemos ver los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Esto es la parte posterior, la relación del tercer ventrículo, que es la glándula pineal. Lo que vemos acá ya en fosa posterior es al vermis del cerebelo y a los hemisferios cerebelosos. Lo que vemos acá es el cuerno temporal y su relación con el hipocampo y el fornix, que es esto que vemos acá, y este triangulito que vemos acá es el cuerno occipital. Entonces, sabemos que en el cuerno frontal y en el cuerno occipital no hay plexo coroideo, sí en el cuerpo, sí en el atrio, sí en el techo del tercer ventrículo y sí en el cuerno temporal. Importante conocer la localización del plexo coroideo porque el plexo coroideo se ve ecogénico y las hemorragias agudas se ven ecogénicas y no hay que confundir. Repasando, ventrículos laterales, cuerno frontal, techo, el cuerpo calloso, pared interna, septum pellucidum, límite lateral o inferolateral, cabeza de caudado, ángulo superexterno bien agudo, cuerpo del ventrículo lateral, dos concavidades, por arriba núcleo gris, cuerpo del caudado, por abajo dorso del tálamo. Tercer ventrículo relacionado con el tálamo, el hipotálamo. Cuerno occipital con su relación con el cuerpo calloso, y acordarse que lateralmente pasan las radiaciones ópticas, las improntas del forceps del cuerpo calloso, de la parte interna la cisura calcarina y en la parte inferior la impronta del surco colateral. Y en el cuerno temporal, por arriba el caudado, por dentro el hipocampo, y que por la fisura o hendidura transversa va a llegar el plexo coroideo, que está en su cara interna. Acá tenemos entonces al tercer ventrículo y estamos viendo las venas que van por el surco entre el tálamo y el cabeza de caudado, y acá estamos viendo las venas cerebrales internas que ya las vamos a repasar. Dos palabras para recordar del tercer ventrículo. Entonces, que tenemos que tienen como límite lateral al tálamo y al hipotálamo, en el techo el plexo coroideo y el fornix, que tiene recesos anteriores, supraóptico e infundibular, y receso posterior, que es el suprapineal. Yendo al tronco encefálico, vamos a tener el mesencéfalo, el puente, el bulbo, por detrás el cerebelo. En el mesencéfalo nosotros tenemos diferentes partes. Una parte que
de techo tectal, que están los tubérculos cuadrigéminos. Por detrás de esto pasa el acueducto mesencefálico. Acá estaríamos marcando el límite entre el diencéfalo y el mesencéfalo. Acá tenemos en la porción basilar, digamos, las pedúnculos cerebrales, un surco que los separa de esta prominencia que es la protuberancia, otro surquito que lo separa del bulbo, y el límite del bulbo sería el foramen secum, el agujero ciego, o el foramen magnum, perdón, y el límite anatómico sería la decusación de las pirámides. Entonces, diencéfalo, tercer ventrículo, mesencéfalo, acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, y el ventrículo que nosotros encontramos en el rombencéfalo sería entonces el cuarto ventrículo. Nosotros acá estamos viendo al mesencéfalo por su cara anterior. Este sería el límite que lo separa del diencéfalo. Esto que vemos acá son los nervios olfatorios, los gyrus rectus, el quiasma óptico. Esto que se ve acá sería el infundíbulo de la hipófisis, los tubérculos mamilares, la fosa interpeduncular, los pedúnculos cerebrales, el surco que separa de la protuberancia, sería el ponto mesencefálico, el surco que separa la protuberancia del bulbo, que sería el bulbo protuberancial. Acá vemos las pirámides en la cara anterior, la decusación de las pirámides, sería el límite inferior, la decusación, el límite inferior del tronco del encéfalo. Visto por su cara posterior, estos serían la parte posterior del tálamo. Acá tendríamos a la hipófisis, los tubérculos cuadrigéminos, superiores e inferiores, sería el plato cuadrigeminal. Estos son los cuerpos geniculados, y acá estaríamos a nivel de la protuberancia, está sacado el cerebelo, y entonces estamos viendo la cara anterior de este ventrículo, que es el cuarto ventrículo, y estamos viendo estas tres estructuras, que son los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Acá vamos a ver fibras que pasan por la protuberancia ascendiendo y descendiendo, y otras que se dirigen al cerebelo, que disgregan a las fibras y hacen que esta porción anterior de la protuberancia se generen ecos y se vea más ecogénica en la ecografía. Acá está marcado en el medio de la protuberancia un surco, que es el surco protuberancial medio, por el cual vamos a ver discurrir a la arteria basilar. Hablando de este ventrículo, que es el cuarto ventrículo, acá estamos viendo estas estructuras de sustancia blanca que se extienden de un pedúnculo cerebeloso superior al otro, y esto sería el velo medular superior. Entonces, en el tronco del encéfalo tenemos un área basilar, que es la que está cerca del hueso, que la vemos más oscuro, el área basilar en los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo, un área tegmentaria o tegmentum y un área tectal o tectum. Entre el tectum y el tegmentum pasa el acueducto mesencefálico. Acá tenemos la protuberancia. Acá dijimos que había fibras que cruzaban de un lado al otro, y por eso después va a generar más ecos cuando le insonamos a través de la fontanela anterior. Y después aquí tenemos el bulbo. Este triangulito está representando al
cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo tiene un piso que está dado por la protuberancia y el bulbo, y un techo que está dado por el velo medular superior e inferior. Acá vamos a tener todas las folias del vermis cerebeloso, y lo que vamos a tener acá en la parte inferior, esta sería la cisterna magna que nos queda entre el bulbo, el vermis y el occipital. Esto que está representado acá también es plexo coroides. Este sería el foramen de Magendie. El plexo coroides está en la parte inferior y después dobla hacia el receso lateral para llegar al foramen de Luschka. Es decir, que en el cuarto ventrículo, si vemos algo ecogénico, probablemente sea plexo coroideo, más si le vemos forma de L, yendo del foramen de Magendie al foramen de Luschka. Tenemos que recordar que hay sustancias que se ven anecoicas en la línea media y no tenemos que confundir con el ventrículo que está en el diencéfalo, que es el tercer ventrículo. Entonces, siempre están por encima de esta estructura que es el fornix, y en relación a la rodilla vamos a tener, y a los cuernos frontales, esta estructura se va a llamar cavum del septum pellucidum, y cuando está en el sentido posterior, por debajo del cuerpo calloso, en relación al splenium, se va a llamar cavum del septum vercae. Otra estructura que puede tener aspecto líquido es cuando hay líquido en un espacio subaracnoideo, que es el velo interpuesto, eh, que se extiende hasta su límite anterior, sería el fornix, y que en general contiene a esto que está representado acá, que son las venas cerebrales internas que se juntan para formar la vena de Galeno. La referencia anatómica para encontrar la vena de Galeno es el splenium del cuerpo calloso. La gran vena o vena de Galeno después se va a continuar con un seno que va por encima del cerebelo, que es medial, y es el seno recto. Siempre que haya cavum del velo interpuesto, va a producir un desplazamiento hacia abajo de la vena de Galeno que la va a separar del splenium del cuerpo calloso. Ya que hablamos un poquito de la tienda del cerebelo, la tenemos representada acá. Estos son la dura madre, que por un lado está en relación la cara con el cráneo, y por otro lado, por momentos se desdobla y va a formar estas estructuras venosas que son los senos venosos. Tenemos diferentes porciones que no está pegada al cráneo, y entonces vamos a tener una porción media que separa los dos hemisferios, que es la hoz del cerebro. En relación a esta hoz del cerebro hay dos senos: el seno longitudinal superior, cerca del cráneo, y en la porción libre vamos a tener el seno longitudinal inferior. Lo que nos separa a la fosa posterior de la eh, fosa anterior y media es la tienda del cerebelo, que es esta que vemos acá. Acá están alojados los hemisferios cerebelosos, y hay una pequeña separación entre un hemisferio y otro. Eso se llama hoz del cerebelo. Además, hay otra parte de la dura madre que forma una cubierta a donde está alojada la hipófisis. Eso se llama tienda de la hipófisis. Y entre la parte, digamos, basilar, queda un orificio por donde pasa el tronco del encéfalo, que se llama incisura. Bueno, acá tenemos otros esquemas para recordar entonces la disposición de
la hoz de el cerebro, que tiene unas zonas que son fijas y un borde libre por el cual discurre este seno, que es el seno longitudinal inferior, en relación a la porción que nos queda en línea media y que vamos a poder valorar bien con un transductor de partes blandas porque va a estar al ladito de la fontanela. Tenemos este seno, que es el seno longitudinal superior, que va de adelante hacia atrás y va a culminar en esta zona que es la confluencia de senos, donde llega el seno longitudinal superior, el seno que iba por encima de la tienda del cerebelo, que se formaba cuando se juntaba la vena de Galeno con el seno longitudinal inferior. Este es el seno recto. Después al seno o confluencia de los senos o prensa aerófilo va a llegar este seno, que es el seno lateral, seno transverso, que se va a continuar con el seno sigmoideo, que va a salir del cráneo a través del orificio yugular y se va a continuar como vena yugular. Acá vemos la cisura silviana con las ramas de la arteria cerebral media. Acá vemos el cuerpo calloso, el septum pellucidum, los fornix, el cuerpo del caudado, los núcleos talámicos, la cápsula interna, el lenticular. Y vemos venas del sistema superficial que van a terminar al seno longitudinal superior y venas que atraviesan el hueso, las venas diploicas, y por eso cuando hay aumento de la presión, estas venas se pueden hacer prominentes. Siguiendo entonces con la dura madre, vamos a ver que hay una estructura que es la tienda del cerebelo, otra que es la tienda de la hipófisis. Acá vamos a tener la hoz del cerebro y este espacio por donde pasa el tronco lo vamos a denominar incisura. También estamos viendo algunos de los senos que ya aprendimos. Este es el seno recto, esta es la confluencia de senos, este es el seno lateral. Y acá, a ver si los tenemos, bueno, acá los tenemos para no repetir. Vamos a hablar del drenaje anterior, donde tenemos acá a la vena oftálmica, a un seno esfenoparietal, que va a terminar en estos senos que son los senos cavernosos, que se van a relacionar con las arterias carótidas. Hay senos intercavernosos anteriores y posteriores. Acá tenemos la porción basilar del cráneo y el esfenoides. A estos senos los llamamos seno esfenobasilar. Y después va a haber un seno petroso superior y un seno petroso inferior. El seno petroso superior va a terminar acá en el seno sigmoide y el seno petroso inferior va a ir a terminar directamente, aquí lo vemos, casi en la yugular. En cuanto a un drenaje venoso posterior, tenemos que nombrar al seno sagital inferior, al seno recto, que se une con el seno, la parte posterior del seno longitudinal superior, para formar la confluencia de los senos, en la cual termina también un pequeño seno que es el seno occipital inferior. Y después tenemos un seno transverso o lateral, un seno sigmoideo y por último vamos a tener a la vena yugular, que va a salir a través del orificio yugular. Acá aprovechamos que estamos viendo también al seno recto, como recibe el seno longitudinal, y este dijimos que era el esplenio de un cuerpo calloso, por debajo del cual encontramos a la vena de Galeno, que se forma por la unión de las dos venas cerebrales internas y que también recibe unas venas que vienen
por la base del cráneo, que son las venas basales de Rosenthal. En cuanto al sistema venoso, tenemos un sistema venoso superficial relacionado con los senos durales y un sistema venoso profundo. Sistema venoso superficial, bueno, repasamos el seno longitudinal superior, donde llegan casi todas las venas frontales, parietales y occipitales, que va a terminar en la confluencia de los senos. Acá vemos el pequeño seno occipital, acá vemos el seno transverso, el seno sigmoideo, el seno petroso superior, la vena yugular interna que recibe al seno petroso inferior. Y tenemos que acordarnos que la vena cerebral media superficial va a servir porque va a comunicar el sistema anterior con el posterior a través de estas venas anastomóticas, que hay dos, una superior, que es la vena anastomótica superior o detrolar, y la vena anastomótica inferior o de la B. La trombosis de esta vena, si bien rara en pediatría, puede suceder y va a dar un infarto venoso de la parte más lateral del lóbulo temporal. Esto visto por su cara interna, tenemos el seno longitudinal superior, el seno sagital inferior, que se une con la vena de Galeno, dando el seno recto, que va a terminar en la confluencia de los senos. Y a la gran vena de Galeno también llega esta vena que está acá en verde, por acá abajo, que es la vena basal de Rosenthal. Volvemos a repetir estos datos importantes, que es que debajo del esplenium del cuerpo calloso tenemos a la gran vena de Galeno, que forma por la unión de las dos venas cerebrales internas y que después va a recibir a la vena basal de Rosenthal, a la vena mesencefálica lateral. Estas dos discurren por la cisterna ambiens. Y acá tenemos entonces el seno recto. Visto de arriba tenemos el sistema profundo. Algunas de estas venas van a ser importantes para cuando estudiemos. Bueno, las de las venas cerebrales y la vena de Galeno, importantes para reconocer la presencia de líquido en el velo interpuesto, que se llama caundo el velo interpuesto. Acá tenemos entonces las venas cerebrales internas en relación a estos núcleos que dijimos que eran los núcleos talámicos. Lo que está en rojo es el plexo coroideo, que desde el cuerno temporal se dirige hacia adelante en forma de C y está entre el tálamo y este núcleo que vemos acá, que es el caudado. Esta es la cabeza del caudado, este es el cuerpo del caudado, y acá vemos unas venitas que van por el septum pelúcido, que son las venas septales, una vena caudada anterior, una vena tálamo estriada, y después vemos venas que culminan en estas, que le drenan de la sustancia blanca, que son las venas terminales, de que van a recibir toda la sangre de la sustancia blanca, que son las venas medulares. Entonces, esto es que estamos viendo acá, es la vena de Galeno, cuando se forma uniendo las dos venas cerebrales internas y está recibiendo acá estas venas que vienen de la cara inferior, que son la vena basal de Rosenthal, vena de Galeno. Este es el seno longitudinal inferior, confluencia de senos, senos laterales, y acá vemos muy bien la formita del cuerno occipital, ¿sí? Con la impronta de la calcarina, y vemos el atrio donde está ocupado por el glomus del plexo coroideo. Estos son los senos cavernosos
con los plexos intercavernosos y acá tenemos a las carótidas. Entonces, visto desde abajo la cara inferior, acá está representada la vena basal de Rosenthal, que sería la número 4, y la otra más chiquitita es la vena mesencefálica lateral. La 6 es la vena de Galeno. Más adelante tenemos la vena cerebral media superficial, la vena cerebral media profunda y la vena cerebral anterior. Todas después se van uniendo y van a terminar a la gran vena de Galeno. Así que esto es importante porque terminan en el seno recto y para saber cuáles serían las zonas que van a estar comprometidas si se produce una trombosis, por ejemplo, del seno recto, que van a ser todas estas estructuras que vimos nosotros, en especial tálamo, caudado, todas las línea media con los núcleos grises que terminan entonces en el seno recto. A su vez, habíamos visto que en el seno longitudinal superior terminaban todas las venas de la cara interna y de la cara superoexterna de la convexidad. Así que si se produce una trombosis del seno longitudinal superior, estas zonas son las que van a sufrir entonces un infarto de tipo venoso. En cuanto a la irrigación del sistema nervioso, sabemos que hay un sistema anterior, que es el carotidio, y un sistema posterior, que es el vértebro basilar. Acá tenemos la arteria basilar, las dos arterias las arterias vertebrales que discurren por la cara lateral del bulbo, después se unen, van por el surco protuberancial y dan sus ramas terminales. Y un sistema carotidio, esta es la carótida común, esta es la carótida externa, la carótida interna, que hace una especie de sigma en relación al seno cavernoso para después dar sus ramas principales. Las arterias vertebrales, que son estas, son ramas de las arterias subclavias, van por los forámenes transversos, ingresan al cráneo a través del foramen magnum, discurren por la cara lateral del bulbo y se anastomosan con la contralateral para dar la arteria basilar. Este dijimos que era el bulbo, entonces acá vemos las dos arterias vertebrales que se unen para formar la arteria basilar que va por el surco protuberancial, basilar de la protuberancia, y acá estamos viendo algunas de las arterias que va dando la basilar. Esta que vemos acá, no, con el 5 es la arteria cerebrosa anteroinferior. Las más importantes para nosotros van a ser las ramas 9, que es la arteria vertebral, la arteria vertebral, perdón, la arteria cerebelosa posterior, y después va a ir por la cisterna ambiens a regar todo el territorio posterior, y que a través de la comunicante posterior se va a relacionar con el sistema anterior. Acá tenemos la carótida, las arterias cerebrales medias que van a buscar a la cisura silviana, y las arterias cerebrales anteriores que van a buscar la cisura interhemisférica. Esta es la cerebral anterior, la comunicante anterior, esta es la carótida, y entonces esta es la cerebral media, la cerebral anterior. Importante cuando hagamos el abordaje por vía transmastoidea, porque vamos a encontrar esta arteria marcada con el número 8, que es la que va a irrigar la parte superior del cerebro y es la arteria cerebral superior. En cuanto a la arteria cerebral anterior, tenemos que recordar que se relaciona con el rodete del cuerpo calloso y da una arteria que va por el surco del cuerpo calloso, que es la arteria callosa. Esta es la callosa marginal, arterias frontopolares y
orbitarias. Y la cerebral media que va a dar las perforantes, arterias, acá tenemos las que van al plexo coroideo, y la cerebral posterior que va a irrigar la parte posterior, especialmente importante, digamos, la arteria calcarina. Bueno, acá estamos viendo algunas de las porciones de la carótida interna. Hay que acordarse que esta porción en forma de S está en relación al seno cavernoso. Bueno, acá tenemos el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales, el acueducto de Silvio, y vemos en la cisterna ambiens a esta arteria que es la cerebral posterior, de la cual salen ramas que van a la parte posterior de los plexos coroideos. Vemos la comunicante posterior. Y acá estamos viendo de la carótida las ramas importantes que da, y después da la comunicante posterior y sus ramas terminales, que son la cerebral media en su primer segmento, o M1, da las perforantes o lenticuloestriadas, y después va a dar las ramas que van por la cisura de Silvio. Y acá vemos las cerebrales anteriores y la comunicante anterior. Entonces acá tenemos todo el polígono de Willis, las arterias, el sistema posterior con las arterias vertebrales, la basilar, que va por la porción media de la protuberancia, es decir, en un corte sagital vamos a ver la arteria basilar en relación a la protuberancia, y las arterias cerebrales anteriores en relación al cuerpo calloso, entre ambas la comunicante anterior. La cerebral posterior va a ir por la cisterna ambiens, y la comunicante posterior los va a relacionar el sistema posterior con el anterior. Esta es la carótida, dando entonces la cerebral media con las que van a ser las perforantes, y las cerebrales anteriores. Entonces acá tenemos otra vez la arteria cerebral anterior, que la vamos a ver en relación al esplenium del cuerpo calloso, la arteria pericallosa, la calloso marginal. Acá tenemos la comunicante anterior, y acá estamos viendo la arteria cerebral media y la arteria cerebral eh, posterior con la arteria cerebral posterior con la comunicante posterior. Viendo desde la parte más territorio posterior, acá tenemos las arterias vertebrales que van laterales al bulbo, la arteria basilar, la arteria cerebral posterior y la arteria que va muy cercana a la tienda del cerebelo, que es la arteria cerebelosa superior. Acá estamos viendo el tálamo con el plexo coroideo. Repasamos otra vez la arteria cerebral media y las arterias perforantes lenticuloestriadas, que las vamos a ver con su pared eh, ecogénica en muchas entidades, que nosotros llamamos a eso vasculopatía lentículo estriada, que se da en muchas entidades porque, eh, digamos, por ejemplo, en las virosis que se dan intraútero, porque recordemos que esta es la circulación principal que va a irrigar a la matriz germinal. Y después la cerebral media da un ramo inferior y un ramo superior. Y acá tenemos entonces cómo discurre la cerebral media a través de la cisura silviana. Y para recordar los territorios vasculares, todo lo que está cerca de la cisura silviana o lateral, irrigado por la cerebral media. Toda la cara interna va a estar irrigado por la cerebral anterior y parte
de la cara superoexterna, mientras que la cerebral posterior va a la parte occipital y parte temporal, mientras que este polito acá del temporal esté irrigado por la cerebral media. Y todo lo que sería posterior, digamos, del tronco y del cerebelo, también por la cerebral posterior. Bueno, y lo de médula lo vamos a ver en otro momento. Con esto terminamos el repaso anatómico para poder ver después las imágenes normales de una ecografía cerebral. Así que en el próximo video vamos a empezar a ver ecografías.